Sectas heréticas, clase 6, audio 4. Veamos ahora lo que ellos creen sobre la vida futura. Enseñan que todos los mormones van a ser dioses después de muertos y que habitarán en un planeta donde formarán una familia teniendo hijos espirituales, y que estos hijos espirituales entrarán en el cuerpo de un bebé de padres mormones en el momento del nacimiento. Lo que podemos decir es que dentro de las doctrinas más extrañas de los mormones tenemos esta, que consiste en creer que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. Es todo un progreso. Para ellos el alma que preexiste antes de estar en la tierra se une al cuerpo y viene a la tierra con el fin de progresar y acabar siendo un dios. Veamos, por ejemplo, qué enseñan en una de sus obras. Y citamos: el asunto que parece un misterio es la afirmación de que el Padre en el cielo en una ocasión pasó por una vida y muerte, y es un hombre exaltado. Este es uno de los misterios. Esta es una cita de José Smith de La Doctrina de Salvación. Además, una copla no escrita en sus libros canónicos, pero muchas veces proclamada por sus líderes y miembros, dice así: como el hombre es, Dios fue una vez. Como Dios es, el hombre puede llegar a ser. También, utilizando las escrituras, sustentan su doctrina en que los hombres pueden llegar a ser dioses, citando algunas referencias bíblicas como el Salmo 82:6, que dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí, cuando dice vosotros sois dioses, recordemos que dioses es la palabra Elohim, que es el plural de El, que es la designación para Dios y que significa también poderoso. Este es un término que se usaba para algunos magistrados. En este capítulo se está hablando de seres humanos que son príncipes y gobernadores en la tierra, y a ellos es a los que se les dice vosotros sois dioses, usando ese término Elohim en plural, pero en el sentido de magistrados, no en el sentido de que sean dioses de forma sobrenatural. Sin embargo, es un texto que ellos usan para decir que los hombres llegarán a tener naturaleza de dioses cuando estén en el cielo, ¿no? Pero además también lo afirman entre sus últimas publicaciones, como por ejemplo manuales, páginas de internet, etc. Intentan reforzar sus doctrinas también citando a algunos padres de la Iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría o San Basilio, cuando hablan sobre la deificación, dando a entender que esa doctrina católica de los padres de la Iglesia es similar a la que ellos profesan. Recordemos entonces que esa palabra dioses se aplica también a los hombres que eran príncipes, magistrados, jueces o gobernantes, que oficiaban como administradores de la justicia en este mundo. Pero eso no implica que fueran dioses en naturaleza, sino se entraría en contradicción con lo que la Biblia nos enseña. En 1 Timoteo 2:5 Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Si realmente pudiéramos llegar a ser dioses, entramos en una contradicción bíblica, por lo menos con este texto, ¿cierto? Además, según ellos, un mormón que muere puede ir a predicar el evangelio a los muertos, que pueden creer y arrepentirse esos muertos, pero no bautizarse, y el bautismo, según ellos, es indispensable para la salvación. Entonces un mormón viviente se bautiza por los posibles muertos arrepentidos para que sean salvos. Su apoyo bíblico está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 29, que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y otro texto que usan también es el de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 en adelante, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De esta manera anulan la obra de Cristo, constituyéndose ellos mismos en salvadores. El capítulo 15 de 1 Corintios trata del triunfo y la resurrección de Cristo. Había una herejía que se creía entre los cristianos de Corinto, que decía que Cristo no había resucitado, y por otro lado había una práctica de bautizarse por los muertos. Esto sucedía cuando una persona se convertía en su lecho de muerte,
y al no poder dar testimonio de su fe, se le pedía a un creyente que diera testimonio por él. Esta es una de las explicaciones más coherentes acerca de este pasaje, aun cuando no aparece más mencionada esta práctica en otras cartas. Y el pasaje de Primera de Pedro tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que la palabra para predicó es la misma palabra para proclamó, nosotros entendemos que Cristo durante el tiempo entre su muerte y su resurrección fue a proclamar la victoria de la cruz en el Hades, y que la predicación a la que Pedro se refiere fue hecha por Cristo, pero a través del Espíritu Santo durante el ministerio de Noé y otros antes del diluvio. Esos son los que ahora son espíritus encarcelados y que tuvieron en ese entonces oportunidad para arrepentirse, pero que rehusaron hacerlo. Concluyamos entonces esta clase viendo qué es lo que ellos dicen o qué es lo que ellos creen acerca del hombre. En el año 1843, Smith escribió en su revelación de parte de Dios de que además de su mujer tenía que tener varias mujeres, instruyéndolo como mandato para todos los mormones y advirtiéndoles a todos los que no practicaran la poligamia el ser castigados. Las mujeres debían permanecer apegadas a sus esposos. Ellos actualmente no practican la poligamia como doctrina por impedimentos de las leyes judiciales. Hay una cita de José Smith que dice: Abraham recibió a las concubinas y ellas les dieron hijos, y le fue contado por justicia. Id pues y haced las obras de Abraham. Entrad en mi ley y seréis salvos. Eso es lo que ellos dicen que corresponde al hombre y a las mujeres hacer en este tiempo, ¿no? Tener muchos hijos, cumplir así las obras de Abraham, entrar en la ley y ser salvos. O sea, recibir la justificación a través de la procreación, de la poligamia, del cumplimiento de la ley. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con la sexta clase analizando la secta de los mormones o de la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Nos vemos en la próxima clase.